Hola, bienvenidos a la primera cápsula de la ayudantía del capítulo 6. En esta cápsula vamos a hacer tres ejercicios. Bueno, el tercero tiene como dos partes, pero vamos a partir desde lo más básico, que sería ver este, la pregunta 1 que pide pasar este código de alto nivel a ARM, el segundo que es hacer una función de concatenación, y el tercero pasar esta función que tiene recursividad a ARM y hacer el stack. Bueno, para la primera pregunta quise considerar los siguientes códigos de alto nivel. Estos dos de acá están por separado, este un código y este otro. Dice, escribe los códigos del lenguaje assembly ARM usando solamente instrucciones branch para las ejecuciones de condicionales. Si no se entiende esta parte del branch todavía, lo vamos a ver cuando lo explique, haciendo el ejercicio se va a entender mejor. Les recomiendo que igual vean las cápsulas, por lo menos la mitad, si quieren, del capítulo 6, porque sé que son hartas, pero si no, tal vez estén un poco perdidos. No es tan difícil de entender, pero hay algunas cosas como el branch que no es tan intuitivo. Bueno, entonces, comencemos. El ejercicio 1. Y acá tenemos la parte A, que pasamos este código acá a ARM. Lo primero que tenemos, si se dan cuenta, es este condicional que en ARM está dado por una comparación, si se acuerdan. La comparación lo que hace por debajo es setear los flags, el flag N, el V, el C y el Z, los intercambia entre 0 y 1 cada uno, dependiendo si la comparación nos da un resultado mayor que el otro, menor si son 0, si uno es negativo. Entonces, vamos a llamar, voy a bajar una línea, vamos a llamar que R0 va a ser nuestro G y que H va a ser el R1. Ya, entonces tenemos que comparamos G con H, que vendría a ser una comparación de R0 con R1. Para los que ya han visto la ayudantía, o sea, las cápsulas, ya esto tal vez sea muy básico, pero igual lo voy a explicar. Lo que hacemos en ARM, en Assembly, es poner los parámetros a la derecha separados por una coma. En este caso decimos que se compara este con este. No es necesario decir mayor que, menor que, porque como les digo, la comparación ya nos setea los flags por debajo y, y de ahí no tenemos que hacer nada nosotros. Ya fue comparado. Por ejemplo, acá lo que tenemos es un branch, un branch less than. ¿A qué se refiere esto? Acá está el less than, se abrevia así. Un branch es un salto. Entonces hacemos un salto si es menor que. En Assembly, ARM, recuerden que la comparación que hacemos acá del branch o de lo que sea, con- preguntamos por lo contrario. O sea, si acá tenemos un mayor que, acá tenemos un menor, perdón, un mayor o igual, acá tenemos un menor que. ¿Por qué? Porque si tenemos el menor que, vamos a saltar a un bloque que, bueno, voy a escribir abajo, pero todavía no está. Creo que, un segundo, me va a convenir hacer esto. Que
voy a escribir abajo. Pero por mientras, veamos qué pasa si no salta al else. Si no se pasa al else, entonces tenemos una suma, que sería R0, R0 y R1. ¿Qué hace esto? Sumamos R0 con R1, los dos parámetros de acá, G con H, y lo guardamos en R0. Así se hace para, bueno, la mayoría de las operaciones. Si fuera una resta, una multiplicación, el primero es donde se guarda y los segundos son los valores que se hace la operación aritmética. Y luego tendremos un branch a otro bloque que voy a definir, bueno, después del bloque else. Ya. ¿Por qué puse esto de acá? Hacemos la comparación y entramos acá si esto era mayor o igual. Pero en el caso que sea menor que, branch less than, vamos al bloque else. Es decir, un branch literalmente es un salto. Nos saltamos esta línea y nos vamos directo a este bloque. Entonces, en este bloque, lo que hacemos es una resta de G con H y lo guardamos en G. Entonces sería R0, R0 y R1. Eso es todo lo que tenemos dentro de este bloque. Y por otro lado tenemos el bloque done, que estaría así vacío, porque allá saltamos, lo que estamos diciendo es que si llegamos acá, o sea, si era mayor o igual el G, entonces seguimos secuencialmente, hacemos la suma, y para no entrar a este bloque else, nos saltamos al done, porque si no estaríamos haciendo una resta. Y ahí terminaremos este código en assembly, ARM. Ahora, el otro código que tenemos es este de acá a la derecha, en el que se pregunta un menor que. Y hay una multiplicación. Esa sería como la diferencia. Entonces, al igual que antes, recuerden, estamos partiendo de cero, no tenemos los valores acá, esto es otro código. Entonces tenemos que comparamos o sea, G con H. ¿Ya? Seguimos asumiendo que R0 es G y R1 es H. Comparamos. Como les dije antes, se pregunta por lo contrario. Entonces acá tenemos menor que. Entonces ahora tenemos que preguntar un mayor o igual. Bigger equal. Y ahí nos saltaríamos este bloque. Entonces, ahora entramos a si es menor o igual, menor que, entramos al h igual a h más 1. Lo que tendríamos que es una suma de R1, ahí es donde se almacena, de R1 con R0. Recuerden, se suma, perdón, porque puse R0 no, este es un inmediato. Los números que podemos poner así o en hexadecimal se llaman inmediatos porque esto no está almacenado en ningún registro. Los ponemos nomás. Es como poner un más 1, literalmente. Podríamos poner más 3, más 100, lo que queramos. Entonces ahí sumamos a h, le sumamos 1. Lo guardamos en R1. Luego sería lo mismo de antes para, para saltarnos el bloque else. La costumbre. Else. ¿Y qué hacemos cuando queremos multiplicar? Hacemos un shift aritmético. Un shift. Un lógico, perdón. Un shift lógico hacia la izquierda.
Lo que estamos haciendo acá sería literalmente la multiplicación, que es el h igual h por 2. Si se acuerdan el shift lógico, lo que hace es mover los fit para la izquierda, en este caso en 1, y eso nos multiplica por 2. Desde el certamen 5, o sea, el capítulo 5. Y el done, porque ya terminamos. Con eso tenemos nuestros dos códigos. Para el inciso A. No es tan difícil de entender. Lo que complica a veces son los branch, pero no es bastante lógico su funcionamiento. Y esto es bien importante que pongan el done, porque si no entraríamos a este bloque. Se me corrió todo, ¿no? Sí, creo que sí. Sí. Ya, pero no importa. Y vamos con el inciso B. Lo que nos dice el B es escribir los mismos códigos de arriba usando cualquier tipo de instrucción. Antes nos pedían específicamente que usáramos branch. Y además usar la menor cantidad de instrucciones. ¿Por qué esto? Porque vamos a ver que esto lo podemos hacer de una manera más corta sin ocupar los branch. Ya, la comparación que tenemos es lo mismo. Seguimos asumiendo los mismos valores de las variables, g y h. Comparamos. Estamos con este código, el de la izquierda. R0 y R1. Lo que podemos hacer es hacer una suma si es que es mayor o igual. Se pone así tal cual. Add g greater equal. Entonces ahí sumamos R0 con R1. Si se dan cuenta, el condicional lo tenemos acá. Este es nuestro condicional. No tenemos que ver un branch si es menor que, y si no entramos al else, sino que hacemos esto. Y el else estaría dado en el caso contrario. Y hace una resta. Entonces, hace una resta, sub, si es menor que. Bueno, y ahí sería guardar el g, o sea, guardar la resta de g con h en g. R0, R0, R1. Si se dan cuenta, eso sería todo el código. Ahí vemos los dos casos. Se suma si es mayor o igual, se resta si es menor que. Y el otro, también tendremos que hacer una comparación de R0, R0 con R1. Y acá sumamos si es menor que. Entonces sería R1 como R1 y el inmediato. Y finalmente, el caso else del segundo código es el h igual h por 2. Entonces esto sería el shift lógico. Está el S left, un shift lógico a la izquierda. En el caso que sea mayor o igual. Y ahí tendríamos el R1, que es el H, R1, y el inmediato, que nos indica el cuánto shift estamos haciendo. En este caso estamos haciendo 1 porque multiplicamos solo por 2. Eso sería nuestro, nuestra primera pregunta. Si quieren pueden pausarlo, pero voy a necesitar el espacio, que abajo tengo dibujado una cuestión.
Y vamos al ejercicio 2, que nos dice, escribe los códigos, escribe un código en lenguaje ARM de una función que concatena dos strings, string 1 y string 2, sin valor de retorno. La concatenación resultante queda en la variable strongCat. Nada que ver. strconcat. Asuma que strconcat tiene el largo necesario para guardar el string. Ya. Si se dan cuenta, nos piden escribir una función. Estas no eran funciones. Disculpen, justo me llevaron por teléfono. Estamos viendo el ejercicio 2, que ya concatena dos strings, string 1 y string 2. Y lo guardan en la variable strconcat. Y asumimos que strconcat tiene el largo necesario para guardar el string. O sea que al concatenar estos dos, este siempre le va a sobrar espacio o va a ser justo, pero tenemos espacio para guardarlo. Entonces, primero, sí, me olvidó mencionar, ya, digamos que R0 apunta, es la dirección base de string 1. No puse nada acá. R0. R1 es la dirección base de el string del string 2 y R2 va a ser el base de strconcat. Ya. ¿Por qué esto? Porque lo que vamos a hacer es recorrer primero todo el string 1 y lo vamos a guardar letra por letra, carácter por carácter, en el strconcat. Luego, una vez que hayamos terminado el string 1, que es cuando lleguemos a un 0, recuerden que los strings al final tienen un 0, después comenzamos con el segundo string y lo pasamos y lo agregamos al final de lo que teníamos del concat, o sea, después de haber pasado todo el string 1. Entonces, en ARM lo que tenemos es que vamos a trabajar con memoria. Para ello, sabemos que está el string 1 completo en memoria y el string 2 también está en memoria. Estas son las direcciones fase. R0 y R1. No importan los números, pero sabemos que ahí está en la fase. Entonces, esto lo que hace es load no me acuerdo qué era la R, pero es un byte. Load and read, me parece en byte. Entonces, lo que hacemos es leer un byte. Recuerden que un carácter se encuentra en un byte. Entonces ahí vamos a ir uno por uno. Lo que vamos a hacer con esto es leer el primer carácter. Entonces, leemos el primero de esta manera. Falta una coma. Lo que estamos haciendo acá es leer el primer byte. Lo guardamos en esta variable temporal, R3. Y con esto vamos a ir aumentando para después ir al siguiente. O sea, la posición ahora nos va a quedar en el siguiente byte. Una vez que hacemos esto, después vamos a estar leyendo el carácter que le sigue, que vendría a ser el segundo byte del arreglo, del string. Entonces,
Leemos el primero, hacemos una comparación de si R3, que es el que acabamos de leer, es 0. ¿Por qué esto? Porque como les digo, al final de todos los string hay un 0. Entonces es una comparación. ¿Y qué va a pasar acá? ¿Qué tenemos en el caso en que sean iguales? Voy a correr esto acá porque tenemos floque. Se me ha olvidado decir, estamos en una función. Entonces, le voy a poner así, nuestra función. ¿Por qué esto? ¿Por qué una función? Porque nos dice, escriban el código de una función que concatena todo string. Entonces esta es nuestra función. Ya. ¿Qué pasa si son iguales? R3 y con 0. Es decir, si leemos un 0. Entonces nos iríamos a otra función que vamos a definir después, que va a tener el nombre de, perdón, a otro bloque que va a tener el nombre de str2. Es en el caso de que sean iguales. Acá sale igual, el EQ. Si no son iguales, entonces guardamos el byte que leímos en la en el strconcat. Y también lo movemos uno. Entonces lo que hacemos acá es un store byte. Guardamos en esta dirección, que por lo menos en el primer caso sería la dirección base del strconcat. En esa dirección guardamos R3. Y R3 sería el que leímos acá, el primer carácter del string 1. Ya. Y va a llamarse a sí mismo. Lo que estamos haciendo acá no es recursividad, es hacer un while. Estamos haciendo un while donde llega al final, mientras no sea 0, y sigue con el otro. Entonces va a leer ahora el segundo bit del arreglo, que estaría en la posición 1. Lo lee, compara si es 0. Si no es 0, pasa por acá directo, lo guarda el segundo, en el segundo espacio del strconcat. Y así está el final. Lee el tercero, lo guarda, el cuarto lo guarda. Estamos considerando siempre que la comparación acá nos dice que es distinto de 0. Ahora, ¿qué pasa cuando llega al final del string? Es el string 1. Entonces, la comparación de R3 con 0 nos va a decir que efectivamente son iguales. Y acá tenemos la condición. Hacemos un branch si la comparación no ha sido igual. Es decir, que R3 es 0. Y saltamos a str2. En str2 lo que tenemos es que también tenemos que comenzar a hacer un código muy parecido al de arriba, porque vamos a ir leyendo byte por byte también. Lo que nos cambia ahora acá, el inmediato sigue siendo 1, pero la dirección base ya no es 0, porque ya terminamos todo. Se me corre todo. Ese. Ya no es 0 porque terminamos el string 1. Entonces ahora estamos en R1. Recuerden que esto se va moviendo, no es que siempre estemos en la dirección base. O sea, hacemos R0, después R0 pasa a ser el siguiente byte, después el segundo byte, el tercero, así hasta llegar al final del string. Bueno, y ahora estamos en el primer caso, cuando recién cuando recién entramos al str2. Entonces esta vendría a ser la dirección base del string 2. Leemos el byte. Luego, al igual que antes, comparamos si es igual a 0. ¿Qué pasa en el caso de que son iguales? De que R3 es igual a 0. Entonces, ya estaríamos listos porque llegamos al final del string 2.
Bueno, y saltaríamos a un bloque que vamos a definir después. Esto los pongo así porque es como lo común que se ponga done. No pueden ponerle como quieran, pero eh, es lo más típico. Eso pasaría en el caso de que son iguales. B de Q. Si no son iguales, entonces hacemos un store del el byte que leímos, que sería el R3, en R2. Recuerden que cuando llegamos al final de esta parte, o sea, hicimos este while, R2 se mantiene en la última posición que leyó. O sea, leímos todo el string, lo guardamos y digamos que tenía 5 caracteres. Entonces ahora R2 sigue, cuando entramos acá, sigue estando en 5 y le vamos aumentando. Entonces no necesitamos hacer nada más. Bueno, como les dije, se parece bastante a lo de arriba, por no decir que es igual, excepto que cambia esto. Sí, es lo mismo. Y acá hacemos un while, donde hacemos un branch al mismo bloque en el que estamos. Finalmente, tenemos el bloque done, que establecimos acá, cuando ya llega al final del string. Y tendríamos esta línea, creo que no la había ocupado antes, el move, lo que hace es decir, es como poner esto, por así decirlo, en cualquier lenguaje de programación de alto nivel. Decimos que R3 vale 0. ¿Por qué hicimos eso? Porque ahora vamos a guardar R3 en R2. No necesitamos inmediato porque no, inmediato me refiero a esto. No necesitamos porque ya no vamos a avanzar en el arreglo, que sería el str concat. ¿Por qué guardamos esto? Porque, como dije antes, todos los strings, las palabras, lo que sea, terminan con un 0. Entonces a este string concat también tenemos que agregarle el 0. Y lo agregamos cuando ya leímos todo. Y como estábamos en el nueva función, recuerden que al llamar una función, hacemos tenemos que volver al mover el program counter a LR. LR es el link, que sería donde estábamos antes de llamar a la función. En realidad es la siguiente línea. En en la pregunta 3 lo vamos a ver mejor, esto de LR. Pero es eso, se guarda la dirección de la siguiente línea de donde se llamó la función. Entonces el program counter se mueve para allá. Y con eso saldríamos de la función. Ese era el código de la pregunta 2. Bueno, si se dan cuenta, esto el bloque str2 es casi igual que el concat, lo único que cambia es la dirección base, que acá estamos leyendo el string 1, acá el string 2, y que cuando son iguales pasamos a este while, y acá cuando ya son iguales, o sea, llegamos al 0, entonces pasamos al bloque done. Y recuerden agregar el 0, importante. O si no, no podríamos trabajar de nuevo con ese string. Em, bueno, veamos la pregunta 3, que es un poco más larga. Voy a borrar esto. Ya. La pregunta 3 nos pide traducir ese código de alto nivel al lenguaje ARM, como lo hemos hecho antes. Y nos dice que la función inicia con la instrucción, la dirección esa de ahí, 8100.
y que vamos a mantener la variable b en R4. Si se acuerdan, de R0 a R3 son variables temporales. De R4 a R9, si no me equivoco, son las variables salvadas, que esas tenemos que guardar y no podemos modificar. Podemos ocupar estas variables, pero una vez que hayamos guardado el valor que tienen, lo guardamos en el stack para después recuperarlo. Y bueno, después vamos a ver el inciso B, pero que hacer hacer el stack evaluándolo en f2,4, o sea, n igual 2 y k igual 4. Asumiendo que el stack pointer tiene esa dirección cuando lo llamamos, y bueno, esta dirección es de acá. ¿Qué pasa con este código? Si se dan cuenta, la función se llama f y lo importante es que acá tenemos f de nuevo, hay recursividad. Entonces vamos a ver este ejercicio que tiene recursividad y después vamos a hacer el stack, que no es tan largo, la verdad, pero sirve harto para entenderlo. Entonces, primero, ¿qué tenemos? Esto no es necesario ponerlo, estos son comentarios nomás que coloco yo. Nos dice que R4 mantiene a B en esta línea, mantener la variable B en R4. Ya. Y bueno, creo que eso nomás. Voy a poner otro cuadro de texto. Entonces, nuestra función se llama f. Ahora, ¿qué vamos a tener acá? Que las variables que vamos a ocupar, tenemos que ir guardándolas en el stack. ¿Por qué? Porque como vamos a estar haciendo recursividad, tenemos que mantener el R4, que es B, y el link. El link es el LR, el mismo que ocupaba en la pregunta 2, que como les digo sería em, el link entre cuando se llamó la función hasta el final. Entonces cuando se termina la función, el link nos dice dónde tenemos que volver. Entonces como estamos haciendo recursividad, nos va a decir a qué parte de la recursividad tenemos que volver. Y finalmente después nos va a sacar de esta función f. Entonces, ¿cómo guardamos algo en el stack? Así. Mm, Creo que tal vez, no sé cómo le salga más cómodo leerlo. Lo voy a poner así. Para que vean que estamos dentro de la función del bloque f. Entonces, con esto metemos al stack R4 y LR. Lo primero que se mete es lo de derecha. Vamos de derecha a izquierda. Entonces tendríamos esto. Primero guardamos el 4, después el 3, después LR y después R4. Ya, guardamos en el stack. Luego nos vamos a esta línea acá. B igual K más 2. Bueno, no especifican dónde está K, pero digamos que R1 va a ser K. Entonces tenemos el add de B, que B es R4, lo sumamos con K, que es R1. Perdón, no sumamos F con K, lo que sumamos es esto. R1 con 2, K más 2, lo guardamos en R4. ¿Por qué podemos ocupar R4 ahora? Primero porque R4 nos dicen que mantengamos F en R4, entonces esta B está acá. Pero, ¿para qué hicimos el push? Porque tenemos que guardar el valor original o de la llamada anterior de la recursión después en el stack. Y ahí podemos seguir ocupándolo. Entonces después cuando vayamos volviendo en la recursión, vamos a recuperarlo el valor que tenía antes. Luego estamos en este if n igual 0.
hacemos una comparación de... Estoy poniendo esto así porque se me había olvidado. Debería ponerlo acá al lado. Y ahí, digamos que R0 mantiene N. Ya, disculpen. Entonces hacemos una comparación si N, no sé, comparamos N. Acá hacemos la verificación. Decimos, hacemos un branch si es not equal. ¿Por qué? Porque acá estamos preguntando si es igual igual. Entonces, como les he dicho antes, hacemos el contrario. Si no son iguales, nos vamos al else, este que está definido abajo. En el caso de que sean iguales, le asignamos a b, acá, como ven esta línea, se ejecuta. O sea, dice b es igual 10 si n es igual 0. Si no conocían esta sintaxis. Entonces b, que está dado por R4, es igual a 0. Si movemos el 0 a R4. Finalmente, bueno, voy a dejar eso ahí por mientras. Pero vamos a tener un branch done, que después vamos a ver cuando ocupamos esa línea, que sería para saltar a otro bloque. Ya, vamos acá. Hicimos esto, llegamos hasta el b igual 10. Entramos al bloque else, en el caso de que no sean iguales. Si no son iguales, entonces lo que vamos a necesitar es guardar los valores de n y k que tenían esta función, porque ahora vamos a cambiarlo. Vamos a decir que n es menos 1 y k más 1. ¿Se dan cuenta? Después la recursividad va a ir cambiando los valores, y para ello, cuando volvamos, vamos a tener que recuperar los valores que tenían n y k inicialmente. ¿Cómo hacemos esto? Al igual que antes, guardamos R1 primero y después R0, es decir, K y N, en el stack. En el mismo stack, esto solo tenemos un stack. Es decir, esto va a ir después del R4. LR, R4, R1 y R0. Y como les dije, tenemos que guardar esto porque vamos a modificar el valor de n y el de k. Nos dice que a esta función va a entrar n-1 y k más 1. Entonces la resta sería el de R0 a R0, le restamos 1 y lo guardamos en R0, que esto es n. Entonces es decir, n igual a n menos 1. Y por el otro lado, el k lo tenemos que aumentar en 1. K es R1, entonces tenemos esto. Ahí sumamos y restamos. Si quieren verlo. Y el k igual k más 1. Es eso. Ya. Ahora entramos al llamado de recursión. Porque hicimos esto y volvemos a llamarlo, pero con otras variables, con otros valores. Llamamos y así vamos llamándonos recursivamente todo el rato hasta que se cumpla esto. La condición base, que se llama. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Llamamos a f. No tenemos que pasarle parámetros a esto porque estos valores los mantiene, perdón, el de R0 y R1. Estos son con los últimos que quedaron. Entonces acá estaríamos comparando el último R0 con el 0.
que sería el n. Los otros valores están guardados en el stack, entonces no los vamos a perder. Con eso nos llamamos recursivamente. Una vez que, no sé si había dicho lo que era el VL. VL es branch and link. Entonces el link es lo como el que tenemos acá arriba. Que guardamos el link de dónde tenemos que seguir. ¿A qué me refiero? El link guarda la siguiente instrucción después de donde fue llamado. Entonces, acá se llamó en BLF. Voy a poner una instrucción que va a ir ahora, pero para que se entienda. Si hacemos un branch link de F, el link después va a guardar esta dirección. Va a volver acá, a la siguiente instrucción. ¿Por qué esto? Porque este que tenemos acá va a ser el valor de retorno. La variable R0 siempre, no sé si siempre, pero se acostumbra a que este sea el valor de retorno. Sí, es el valor de retorno, esta variable. Entonces el valor de retorno se va a guardar en R2. ¿A qué me refiero con esto? Es que una vez que llegamos al el R0, vendría a ser esto de acá. Quiero ver si lo puedo subrayar. No me aparece el mouse. Pero es el fn-1 k más 1. Es lo que el R0 va a ser lo que nos retorna esto. Y lo guardamos en R2. Ahora vamos a ver por qué está en R2. Con la siguiente línea se va a entender mejor. Perdón, R6. Como esto es una pila, un stack, con el push metemos las cuestiones, con el pop lo sacamos. Entonces ahora vamos a recuperar los valores de R1 y R0 de antes de ser llamado. Acá, los que guardamos acá, después fueron modificados. A este se le restó 1 y a este se le sumó 1. Y acá vamos a recuperar los anteriores. ¿Por qué? Porque estamos retornando vamos a ocupar el R2, que sería esto de acá, el N1, N-1, K más 1, y vamos a ocupar el valor de B y N, originales. Originales me refiero cuando se llamó la recursión, porque podemos tener distintos niveles. Entonces recuperamos eso y hacemos una multiplicación de esta de acá, el N por N, que vendría a ser el R0 por R0. Claro, eso es N es R0. Entonces lo vamos a guardar en esta variable R3, una variable temporal. R0 de R0 lo guardamos en R3, la multiplicación de esto, que vendría a ser el N por N. Lo voy a poner acá, para que no sea tan confuso. ¿Ya? Ahora, lo que vamos a hacer es, podemos ir por alguna de estas sumas, o la suma de B con N por N, o B con esto del retorno. Sumemos esto. Entonces tenemos que a ver, R0 no lo puedo ocupar. Vamos a guardarlo en el R2. ¿Por qué R2? Porque voy a ocupar el valor de retorno de antes. A lo que me refiero con esto es que R2 va a ser lo que, bueno, no sería como el igual, pero sería a lo que retorna cuando llamamos esto. ¿Se dan cuenta? O sea, ya llegó al final
y esto nos va a entregar algo en el último nivel de recursividad. ¿Ya? Y eso se retorna en R0. Como les dije, R0 es la variable de retorno. Y lo guardamos en R2. ¿Se entiende? O sea, originalmente tenemos que R0 retorna esto y ahora lo vamos a guardar en R2 porque R0 lo vamos a ocupar de nuevo. Ya, entonces, R2 es esto y vamos a sumar el R2 con el n por n. N por n está acá, es R3. Era la línea de arriba. Entonces, esto más esto lo vamos a guardar en R2. ¿Ya? Y nos faltaría sumar el B es R4, ¿cierto? Tenemos que mantenerlo, la variable B en R4. Entonces, R4 vendría a ser, estos se ponen, siempre se, se acostumbra a poner de menor a mayor los parámetros, R2, R3, R4, R5. Entonces acá tendríamos el R2 con el R4. ¿Por qué R4? Porque estamos sumando este B. B más todo esto. Y todo esto pasó a ser R2. ¿Ya? Lo voy a escribir acá para, para que no sea tan complicado. Así que a veces es difícil de ver. N-1, como acá más 1. Dice, R2 es eso. Mm, claro, este R2. No estoy diciendo que este sea este. Porque este es la de acá arriba. Es un poco difícil, pero véanlo como que esto es lo que tenemos al final guardado. ¿Ya? Este R2 es eso. Este R3 es esto de acá. Y este R2 es esto de acá. Ya. Entonces, lo que hicimos acá fue guardar en R4, que sería el B, el valor de B más este R2. Y si se dan cuenta, tenemos, ya completamos esta línea del else. Ya. En este caso, ya sí, nos llamamos recursivamente. ¿Y dónde nos llamamos? Acá, el branch link de F. Nos llamábamos, nos comparábamos, si no, entramos al else y hacíamos bueno, todas estas 5 líneas que tenemos arriba, estas acá, que sería lo que tenemos que cumplir para hacer el else. Y ahora dejé un bloque done acá, ¿cierto? Que este sería el caso en que eh, se compara el R0 con 0 y nos da 0. Entonces movemos el B igual 10. Perdón, creo que me equivoqué en una parte. Sí, me faltaba el 10, pues son 0. No me había dado cuenta. Leí mal esto. B igual 10. Y terminaríamos ahí saldríamos de la función. Con este bloque done. No es que salgamos de la función de que hayamos terminado, sino que ya podemos saltar al siguiente bloque, que sería la segunda, sería esto acá, el return. Entonces multiplicamos lo que teníamos de R0, o sea, guardamos en R0 el, el valor de B, que es R4, y
el K que es R1. Lo guardamos en el R0 porque R0 es el valor de retorno. Al final lo que esté acá va a ser lo que devolvamos cuando terminemos la función. Como guardamos el R4 y LR, ahora tenemos que recuperarlo. R4 que era el V original y el LR que era el link. La primera vez que se llama la función, el link es el de donde se llamó originalmente en el código, por así decirlo, el main, que en realidad no es como main porque todo esto es lineal. Y después cuando se llama, el link vendría a ser el que está dado por esto. No sé si se entiende. Bueno, igual en ayudante al lunes me pueden preguntar, que es un poco enredado. Recuperamos esos valores y tenemos que mover el program counter a LR. ¿Ya? El program counter es el que va cambiando de cada línea. K 4, 8, 12 va aumentando. Entonces con eso sabemos a qué posición de nuestro código volver. Ahora, voy a dejar esto al lado. Mm, Ya creo que esto no es tan necesario tenerlo, que necesito checar un poco el código. ¿Por qué? Porque vamos a bajar. Ahora dejar ahí. ¿Qué es esto? Esto es el stack que nos dicen que parte en... No dice el stack pointer que vale... ¿Por qué? Acá puse un... Esto está mal. Un segundo. Ah, no. Esto es de Paint. Pucha, la cuestión de zoom me tapa todo esto. Bueno, lo que tenemos acá es que este debería ser un 100, no un 001. ¿Por qué? Porque es lo que nos dicen acá. BFF 00100. Esa sería la posición del stack pointer. Y acá vamos disminuyendo. Si se dan cuenta, vamos disminuyendo de 4 en 4. Este vendría a ser el 12, el C. 12, 8, 4, 0 y así vamos bajando. El stack se mueve de arriba para abajo. Entonces, ¿qué tenemos con esto? Que acá vamos a ir guardando lo que teníamos en estas líneas. Las de push, esta de acá, y la otra push. Además de los pop, que después se van a ir sacando. Pero entonces nos dice considere F2 y 4. Es decir, nuestros valores van a ser de n igual 2 y k igual 4. ¿Ya? Con eso llamamos a la función. Nos pide dibuje el stack por la función asumiendo que SP es eso. Esa es la dirección del stack pointer inicialmente cuando se llama la función f. Asumo que R4 tiene este valor y LR ese valor. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos? ¿Qué guardamos? Vamos leyendo el código línea por línea. Lo primero que guardamos es R4 y LR. Como les dije, guardamos de derecha a izquierda. Entonces, primero LR y después L4. Perdón, LR y R4. Entonces, LR va a ser bueno, esto es lo que nos dice
el enunciado. Y R4 también nos dice el enunciado es ABCD. Ya. Hasta ahí imagino que estamos bien. Guardamos primero el de la derecha y después el de la izquierda. Luego nos vamos para acá abajo. Bueno, vamos viendo paso por paso mejor. Estamos B y decimos que el, al B va a ser K más 2. K era 4, más 2 nos dice que B va a ser 6. Ese va a ser el siguiente valor de R4. Ténganlo en mente, después cuando lleguemos lo vamos a ver. Pero recuerden, K es el R1 y ahí le sumamos 2 y lo guardamos en B. Entonces B va a valer 6. Ya. Comparamos R0, que es N, no es igual a 0. Entonces decimos not equal, saltamos al else. En el else guardamos el valor de R0 y R1. Primero R1 y después R0. R1 vale el valor con que fue llamado inicialmente, el k igual 4, y R0 es igual a 2. Ya, ¿estoy bien? Es decir, guardamos todo lo que teníamos originalmente, hasta este punto. Luego, eh, a n le restamos 1, es decir, el 2 va a valer 1, y el k le sumamos 1, va a valer 5. Y volvemos a llamar la función. La llamamos con, podría ir poniendo acá. Llamamos a la función con n1 y k igual 5. Entonces sería la segunda iteración. Y volvemos a llegar acá arriba y tenemos un push de LR y R4. Me faltó poner algo. No, van a tener que creerme nomás. Es que esto ya lo puse así porque se me ha ordenado, pero esto va acá al lado. El F, el else va al lado del push, el dom va al lado del mul. Lo que tenemos es que por acá decía que estábamos en la dirección 8100. ¿Ya? Entonces vamos aumentando de 4 en 4, como si se acuerdan. Entonces acá tendremos el 8104, 8000, este sería 8100, 8104, 8108, 8106 y así. Y cuando llegamos al VLF, si quieren háganlo ustedes, pero no voy a demorar mucho, me demoré mucho escribiendo esta columna. Esta era perdón, este de acá era el 8128, y donde se llamó el 8124. Entonces, como les digo, lo que guardamos es el 8128 en el LR, porque guardamos la línea siguiente, la dirección de la línea siguiente donde se llamó. Disculpen por eso, se me fue y me demoraría mucho en hacerlo, pero no es como algo difícil, es ir sumando de 4 en 4 hasta llegar acá, partiendo en el 8100. Entonces, LR es el 8128, como dije. Y R4 es 6.
¿Por qué 6? Porque como les dije antes, cuando entramos a esta función por primera vez, decíamos que al b le sumamos k más 2. K era 4, le sumamos 2, nos quedan 6. Saltamos este else y nos volvimos a llamar. ¿Y qué valor tiene el R4? El 6, el último con que quedó. Entonces lo que guardamos acá es el LR, donde lo llamamos, la siguiente línea, y el R4, que sería el B que tenía cuando se llamó la función, que es 6. ¿Ya? Todo bien ahí. Y el R4, que sería el nuevo B, le sumamos el 2 al K. K valía 5, ahora que lo llamamos. Entonces el R4, el próximo R4, va a ser 7. ¿No? Sí, va a ser 7. Comparamos N1, que con este se llamó, con este N1, es distinto de 0. ¿Sí? Entramos al else y nos vamos para acá. Guardamos el valor de R1 y R4 y R0 en ese orden. R1 tendrían que ser los valores que tenemos arriba. Estos de acá. Y el R0 es igual a el 1, el N. Ya. Llegamos por acá y como vemos tenemos que llamarnos recursivamente de nuevo. Con el valor que tiene el B, con la resta de N menos 1. Es decir, a este n que acabamos de poner le restamos 1, va a ser 0. Como se dan cuenta, ahí vamos a calzar en esta comparación. Y el k le sumamos 1. Es decir, k valía 5, ahora va a valer 6. Sí. Bueno, nos llamamos. Volvemos acá arriba. Guardamos el valor de el link y R4. ¿Por qué es importante guardar esto? Porque así sabemos dónde volver. Pero en el código lo que hacemos es volver a llamarnos en la misma línea. O sea, acá era 8128, acá es 8128. Porque el número sigue siendo el mismo. Esta línea acá, donde está el move. Y finalmente guardamos R4, que tiene el valor de, esto lo había dicho antes, era 7. ¿Cierto? Sí. ¿Por qué? Porque antes de llamar la función de la última recursividad, teníamos que R4 era R1 más 2. R1 era el K, que era 5, más 2, 7. Y eso se guardó. El R4 es el valor de B. Luego hacemos la comparación R0 con 0. Si no son iguales, nos vamos al else. En este caso son iguales, entonces nos vamos para esta línea, movemos el B10, el down y lo mismo de antes. Y luego vamos a ir eliminando, no guardamos nada más en el stack, porque llegamos al final de la recursión, al último nivel. Lo único que hacemos va a ser los pop. Sí, los pop. Porque nos vamos al down y vamos a recuperar el R4 con LR. Estos de acá. Los sacamos y los sacamos. Luego, con eso movemos el program counter al link, que sería el 8128. Nos vamos para esta línea, el move. Y ahí seguimos, bueno, movemos esto y sacamos R0 con R1. Este valor con este. Y este sigue ejecutando todo el resto, la multiplicación, la suma, lo que teníamos antes. Y con eso terminaríamos
ese nivel de recursión. Después sacamos el RR, el R4 con el R. Después asimismo el 2 con el 4 en este pop. Y finalmente el R con el R4 en este pop. Y llegaríamos arriba. Y movemos el program counter a donde se llamó la función originalmente, cuando se llamó con el F2,4. Y ese sería el stack que nos queda. El otro, si quieren hacer, sería ir revisando el pop para ir sacando uno por uno. Pero bueno, fue lo que acabo de decir, pero si quieren ir escribiéndolo. Espero que les haya servido la ayudantía, no sé cuánto duró porque le pausé un buen rato. Y bueno, obviamente voy a subir otra cápsula en la otra semana para ir adelantándole las cápsulas porque sé que creo que el miércoles tienen recién el certamen 5 o ¿cómo se llama? El 3, el 4. Entonces, para que tengan tiempo para estudiar el capítulo 6. Y eso, de ahí el lunes tenemos ayudantía, les voy a pasar el link y el link lo voy a dejar en el mismo aviso que suba esta cápsula. Adiós.